El año 2004 en Estados Unidos fue el año horrible para la Iglesia Católica porque comenzaron las investigaciones y la cobertura mediática masiva de los escándalos de abuso sexual por parte de sacerdotes católicos contra menores. Y en algunos casos no contra menores, pero contra aquellas personas que estaban bajo su responsabilidad pastoral. Y en consecuencia, eh, una situación de abuso, porque había un aprovechamiento del Estado clerical y del Estado de autoridad espiritual y moral para cometer estas barbaridades de abusos sexuales y de pedofilia. Aunque los casos de pedofilia son minoritarios, la mayoría son casos de efebofilia, es decir, de jóvenes, de adolescentes, menores de edad. Y actualmente en el mundo católico nos estamos encontrando con una suerte de reedición del año 2004. Este año 2018 nosotros hemos visto cómo el escándalo ha impactado otros países. Tenemos el caso de Chile, por ejemplo, y tenemos el caso reeditado de los Estados Unidos. Pero en estos casos, el problema, o el caso de Honduras, ¿no? En estos casos el problema no está centrado tanto en los sacerdotes, sino que por primera vez se ha centrado en los obispos. En Chile la discusión está en torno al papel que cumplieron los obispos en los abusos sexuales cometidos en varios ambientes, no solamente el caso más famoso del padre Caradima, sino de otras congregaciones, los marianistas, los maristas, los jesuitas y otras congregaciones que en este momento se me olvidan. Lo dejo en suelto porque no recuerdo los datos precisos en este momento, ¿no? Pero sí que tiene que ver en este momento con gobernabilidad, es decir, hasta qué punto los obispos actuaron responsablemente o irresponsablemente en prevenir estas acusaciones. Y sabemos que este es algo que ha confrontado el Papa Francisco directamente, trayendo a los obispos a Roma. Los obispos chilenos renunciaron en masa. No es seguro que haya sido una buena idea, pero eso es lo que han decidido. Y el Papa ha aceptado varias de esas renuncias, ¿no? Y ha dejado las otras suspendidas, digamos, o sea, en el aire, ¿no? En el caso de Honduras tenemos el caso del obispo Pineda, el obispo auxiliar de Tegucigalpa, que múltiples acusaciones de conducta homosexual abusiva en el seminario lo han obligado a presentar su renuncia. En esta presentación de renuncia él se ha resistido absolutamente a admitir cualquier error. Sus declaraciones para la prensa y su carta de renuncia es vergonzosa a mi juicio e irrisoria, ¿no? Y tenemos el caso en Estados Unidos de la caída de un cardenal ya muy anciano, de 90 años, el cardenal Theodore McCarrick, que resulta que desde la primera diócesis en la que estaba, él fue obispo primero auxiliar de Nueva York, después fue obispo de una diócesis pequeña llamada Metuchen, luego fue arzobispo de Newark, en New Jersey, en Nueva Jersey, y finalmente fue arzobispo de la capital norteamericana y hecho cardenal. Y sin embargo, las acusaciones actuales han descubierto, digamos, las autoridades de la iglesia ya lo han puesto en estado de vida, de recogimiento y de oración, pero sigue siendo un cardenal de la iglesia ya sin capacidad de votar o de elegir, porque como digo tiene 90 años, hace una década que pasó la edad límite para atender cónclaves de 80 años, y sin embargo, muchas personas en Estados Unidos se están preguntando, católicos nos estamos preguntando, ¿por qué una persona que ya tenía denuncias de abusos sexuales de menores cuando estaba en la diócesis de Metuchen pudo contar con un entorno episcopal que le permitió ir ascendiendo? Y un entorno episcopal no solamente en los Estados Unidos, sino también en el Vaticano, ¿no? Y esto trae un problema nuevo para la iglesia, que es el problema
del consentimiento de los obispos, el problema de la quién cuida y quién supervisa cuando el perpetrador es un obispo y quién cuida y quién supervisa cuando el obispo ha permitido a los perpetradores, especialmente si es que ese obispo es una figura pública importante, con autoridad, prestigio y poder, ¿no? Y en consecuencia las fuerzas que se le oponen son muy pequeñas, ¿no? Y no tienen suficiente, el suficiente bagaje para poder ir confrontarlo. Miren, hermanos, es un problema doloroso que no me interesa mencionarlo simplemente para que nos escandalicemos, sino lo contrario, para entender que obviamente esto es responsabilidad del Papa y cae en manos del Papa Francisco. Y el Papa Francisco está en la situación en la que va a tener que tomar múltiples decisiones alrededor del mundo, ¿no? ¿Qué pasa con el seminario de Honduras, donde los jóvenes seminaristas han hecho públicas sus quejas de una cultura homosexual agobiante para aquellos que son heterosexuales? ¿Qué pasa con el, el título de cardenal de McCarrick? ¿Debería ser retirado o no debería ser retirado? El, si yo estuviera en la situación de McCarrick, que no la estoy, eh, yo ofrecería el cardenalato de regreso, ¿no? Esto ha sucedido en la historia anteriormente, no en la historia reciente, pero ha sucedido en la historia, o sea que hay precedente, nadie tiene derecho al cardenalato, ¿no? Y por supuesto está la compleja situación en Chile, y la situación de Chile yo creo que es una situación emblemática, pero no es una situación particular. He hablado con algunos obispos de de otros episcopados que me dicen una situación como la chilena podría estallar en nuestro propio país, porque efectivamente no existe la suficiente fuerza por parte de los obispos para lidiar con el caso de escándalos de sacerdotes y de hacerlo de una manera tajante y definitiva, especialmente en los casos de abusos. Porque hermanos, acá nosotros tenemos que entender una distinción. Que un sacerdote cometa un acto de infidencia sexual es malo. Fundamentalmente es un pecado contra la castidad. Pero es muy distinto este pecado de una situación de abuso. Es decir, cuando alguien es un depredador y cuando ha utilizado su posición no para caer por la debilidad de la carne, que no se condona, por supuesto, sino para literalmente depredar. Es decir, utiliza métodos sistemáticos, conocidos, repetidos entre los abusadores, ¿no? Es un patrón más o menos reconocible, y que definitivamente no tienen lugar en el clero. Y quienes supervisan esto son los obispos. Sin embargo, nosotros no podemos pretender que esta responsabilidad recaiga exclusivamente sobre el Papa, porque el Papa depende de información que tiene que estar corroborada. Y en ese lugar entra el laico como tú y como yo, si es que sabe de casos de conducta impropia y especialmente de abusos. Hermano, hermana, no puedes mirar para otro lado. Tú y yo somos responsables, todos los laicos somos responsables de denunciar una situación cuando esta situación está comprobada y de pedir a las personas que son testigos de algo que hablen. Es decir, si una persona tiene conocimiento de una instancia de abuso sexual, me lo debe decir y me lo dice a mí, mi obligación moral es decirle, mira,
tú eres el testigo o la testigo directa de este episodio. Tú eres la persona que tiene que hablar. Entonces, si la persona no conoce los hechos, solamente va a transmitir un chisme. Y en ese caso, la persona no va a tener la capacidad de dar detalles y de revelar esos detalles de una forma clara y sistemática. Entonces, es muy importante comprender que quien es testigo de algo tiene que hablar, tiene que dirigirse a las autoridades. Yo me he sorprendido, hermanos, por el hecho de ser periodista, la cantidad de denuncias que he recibido, frente a las cuales yo no puedo hacer nada. Porque no puedo decir, una persona anónima que no quiere dar su nombre, dice que el sacerdote tal hace cual. No puedo. Es antiético. Entonces, esa persona tiene que hablar. O tiene que estar dispuesta a decir, yo doy mi nombre y digo dónde pasó y cómo pasó. Y en consecuencia nosotros podemos confrontar a un sacerdote desde el punto de vista periodístico y preguntarle. Mientras nos movemos en el clima del chisme, y eso es lo que ha pasado mucho tiempo, con muchos abusos que se han perpetuado, donde todos estos abusadores estaban rodeados de un aura de chismes, de datos que se filtraban. Y lo digo en el caso de mi propia comunidad, a la cual yo pertenezco, y como saben ustedes, la mayoría de ustedes por lo menos, tenemos al fundador acusado de graves faltas y de abusos, de numerosos abusos. Y de alguna manera, esos abusos se perpetúan porque hay un entorno de silencio frente a cosas o anomalías vistas que son muchas veces transmitidas como chisme, que son transmitidas como relatos para una audiencia limitada, pero que no son información manejable para las autoridades. Entonces nosotros tenemos que ayudar al Papa, tenemos que ayudar a los obispos que están decididos a hacer una limpieza. Y los laicos tenemos que entender que en cualquier lugar donde estamos, en cualquiera de los distintos frentes, es decir, nadie se puede excusar, mira, yo en realidad estoy metido en el tema pro vida, ¿no? Y en consecuencia no me interesa o no es mi lugar denunciar a tal o cual obispo. Por supuesto que es tu lugar porque eres miembro de la iglesia. Y si ves y sabes de algo que está mal y no lo dices, vas a tener que dar cuenta ante Dios de eso. Dios te va a pedir cuenta y no vas a poder decirle, mira, yo fui un gran apóstol de la doctrina social o fui un gran apóstol de la justicia, fui un gran apóstol pro vida, fui un gran apóstol para el matrimonio y la familia. Ninguna de esas cosas va a ser suficiente para decir, dejaste que los pastores no solamente no cuiden, sino que abusen de sus ovejas. Tú fuiste testigo y no fuiste un buen perro ovejero que despierta al pastor cuando las ovejas están siendo amenazadas. Que tengas un buen día.